Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este último, esta última sesión del webinar. Ahora vamos a trabajar el tema de los artículos eléctricos. Vamos a trabajar con Guillermo, que me acompaña acá a mi lado. ¿Ya? Espero que sea una clase provechosa, que puedan hacer varias preguntas a través del chat para que no lo interrumpamos mientras él está conversando. Va a explicar varias cosas. Vamos a tener una primera parte que va a ser teórica, donde nos va a comentar sobre cómo se utiliza un tester, por ejemplo, cómo evitar electrocutarnos, que a más de uno nos ha pasado, cómo funciona la corriente, cómo reparar un par de cosas. Tenemos un secador de pelo. ¿Qué Una más tenemos? lámpara y el enchufe directamente, el clásico de la casa para que lo puedan revisar. Súper, perfecto. Así que los dejamos con Guillermo, aprovechen esta clase y hablamos en un ratito más. Muchas gracias. Buenas tardes, gente. Un gusto poder conocernos. Ya mi nombre es Guillermo Riquelme, soy ingeniero eléctrico. Y la idea hoy día es poder avanzar un poco con la parte de la electricidad y poder ir conociendo también el comportamiento que ésta tiene, ¿no es cierto? Y la forma en la que nosotros podemos trabajar con ello, ¿ya? ¿Por qué? Primero, la electricidad tenemos que tener súper presente y muy claro que no es un invento de nosotros, ¿ya? Es un descubrimiento. ¿Por qué? Porque este fenómeno se da de manera natural, ¿ya? ¿Y dónde lo podemos percibir? De manera muy fácil, ¿no es cierto? Y ver rápidamente, es en el tema de las tormentas eléctricas, en donde la naturaleza por sí sola lleva este tema de la electricidad desde lo que vendría siendo el aire, ¿no es cierto?, y llega hasta la tierra. Entonces eso es lo primero que es importante saber. La electricidad es un fenómeno natural, que nosotros de alguna manera lo logramos canalizar y poder darle un uso principalmente al día a día, que ya en la actualidad dependemos de ella y necesitamos día a día poder depender directamente, valga la redundancia, para poder nosotros ir logrando distintos efectos. Un poquito del uso y de la historia de la electricidad parte inicialmente con poder enfrentar las situaciones más oscuras, que era la noche, ¿no es cierto? Y buscar una alternativa viable, mucho más agradable que una vela al principio, para poder mantener la ciudad en funcionamiento, para tanto mejorar la producción a nivel de país, ¿no es cierto?, de ciudades, y poder ir garantizando la seguridad de la gente. Entonces, de esta manera, el primer uso que empiezan a dar a la electricidad es a través de las lámparas. Ya que muchos pueden haber escuchado en algún momento de Edison, por ejemplo, como uno de los científicos que se le denomina también padre del tema de la ampolleta, ya que éste logra finalmente producir el elemento de la ampolleta como la conocemos hasta hace un par de años atrás, puesto que en la actualidad se está renovando todo lo que es LED. Entonces, la ampolleta incandescente es la ampolleta que finalmente fabrica Edison y que en la medida del tiempo se fue mejorando y se fue cambiando todo ese esquema. Entonces, luego de que nosotros ya logramos tener iluminación y poder trabajar con ella y empezar a alargar nuestro día a día, ¿no es cierto? Y ya no llegar que se nos oscurece finalmente y se acabó el día para nosotros y no sabemos qué más hacer. En esta ocasión, cuando ya se ilumina una ciudad, se logra dar un movimiento nuevo y una forma de vida nueva a la gente, empieza a avanzar esta tecnología y se le empieza a buscar nuevos usos. Y en eso se empieza a descubrir lo que es el electromagnetismo, por ejemplo, que son todos los campos magnéticos que nosotros vamos a tener alrededor, que eso nos permite las telecomunicaciones. Por otro lado, viene el tema de poder empezar a hacer movimientos mecánicos. ¿Y eso dónde se traduce? Por ejemplo, los motores, ¿ya? Y el tema del motor cambia y revoluciona completamente lo que es la industria, ¿ya? O sea, ya primero habíamos logrado iluminación para una ciudad, ya nuestras casas podían estar un poco más seguras, podíamos ver dentro de ellas y no dependíamos directamente del sol. Con el tiempo, como surge esto del motor, ¿no es cierto?, se ve que ya no es necesario tanto esfuerzo de la persona como tal, de la fuerza bruta, por ejemplo, para estar moviendo cosas, sino que se logra dar un uso del movimiento a través de la electricidad.
y de esa manera empiezan a surgir mucha maquinaria nueva. Entre ellos, por ejemplo, las cintas transportadoras, ¿no es cierto?, las grúas y cosas por el estilo que nosotros podemos ir viendo día a día. Incluso el portón eléctrico de una casa depende de un motor. El de los estacionamientos también. Entonces todo eso es lo que nos va afectando e influyendo dentro de lo que es nuestro día a día, la electricidad. ¿Ya? Entonces esa es un poco la importancia que esto tiene para el trabajo. Ahora, ¿qué tipos de corriente yo me puedo encontrar? ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la electricidad como la del enchufe, los 220 volts, que uno va, conecta las cosas, se va a encender, ¿no es cierto?, la ampolleta, voy a poder manejar algún dispositivo, voy a poder cargar mi celular, por ejemplo, o encender la tele. Pero no es solo ese tipo de electricidad que nosotros tenemos en nuestro día a día. ¿Por qué? La del enchufe básicamente es una corriente alterna de 220 volts a nivel de país. En la medida que nosotros vamos viajando alrededor del mundo, vamos a encontrar que ya no necesariamente son 220, pueden ser 110 volts. Por eso hay que tener mucho ojo y precaución cuando uno va comprando productos en el extranjero. ¿Por qué? Porque si la fuente de alimentación del equipo de donde yo lo traigo es de 110 volts, al conectarlo a la red nacional va a ocurrir que finalmente el equipo se quema. ¿Ya? Y en eso mucha precaución. Y ahí van a tener que recurrir a dispositivos, por ejemplo los transformadores, ¿ya? Que son para poder bajar el voltaje. Eso por un lado. Ahora, ¿qué ocurre si yo voy con un equipo mío de 220 volts y lo conecto a uno de 110 en el extranjero? Muy probable que la fuente sea tan débil, ¿ya? Porque estamos hablando de 110 volts entre medio que faltan para que esto funcione, que el equipo no va a ser capaz de operar, ¿ya? Entonces, si llevo, por ejemplo, un cargador de celular que se conecta a la red nacional de 220 y lo conecto a 110, es muy probable que no sea capaz de cargar mi celular, ¿ya? A esos tipos de cosas son los que quiero que vayan viéndolo, y si tienen consultas me vayan preguntando y no hay problema con ellos, para ir aclarando. Ahora, ¿qué pasa cuando yo, por ejemplo, conecto directamente los cables a mi celular de los 220? Si alguna vez lo han hecho o si han visto videos o formas de, se van a dar cuenta que la tarjeta interna del teléfono se quema, ¿ya? Producto de que recibe 220 volts directo. Para ello dependemos nosotros de la cajita del cargador, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa cajita, ¿no es cierto?, es un transformador adentro que, aparte de hacer una transformación de 220 volts a los 5 volts que trabaja la fuente de poder del celular, convierte mi energía ahora no en alterna, sino que en corriente continua, ¿ya? Entonces aquí ya empezó a aparecer una nueva corriente que también es parte de lo que fue la evolución de la electricidad. ¿Por qué? La corriente continua, si lo vemos fríamente, la electricidad es el movimiento de electrones de un lado a otro. Entonces, cuando hablamos de corriente continua, hablamos de que yo comienzo con un electrón en un punto y lo hago recorrer un camino completo hasta que llegue al dispositivo que yo deseo operar. Siempre en una pura linealidad. Mientras que la corriente alterna lo que hace es generar un efecto en cadenas de electrones que van a estar por un lado en positivo y otro en negativo. Entonces va a ir oscilando, va a ir de esta manera. Con ello, lo que va a ocurrir es que el electrón, en vez de comenzar un recorrido completo del punto A a un punto B, va a ir haciendo un efecto en cadena en donde él salta en el primer punto al segundo electrón y este mueve a otro electrón y va a un salto espacial de tiempo y espacio. ¿Ya? Por eso es que la corriente alterna no va desde un inicio a un final, sino que va empujando a uno y después se devuelve y está todo el tiempo en ese efecto. A diferencia de la continua, que inicia y va haciendo todo el recorrido hasta el final. Ventaja de la corriente continua: la puedo almacenar en baterías y la puedo transportar. Por lo cual, todo dispositivo que yo puedo llevar a distintos lados y que va a tener electricidad, entendamos, trabaja con corriente continua. Eso en el día a día lo vamos a ver en el teléfono, ¿no es cierto?, los celulares, en las cámaras fotográficas, quienes manejen todavía cámaras y requieran de pilas, por ejemplo,
El tema de los computadores, los notebooks, también trabajan con corriente continua. Y mucho dispositivo que requiere de electrónica como tal. Mientras que la corriente alterna, su ventaja es de que yo la puedo transportar kilómetros desde un punto en donde la estoy generando hasta el hogar en donde yo quiero que le den el uso. Por ese motivo es que cuando vemos lo que es plantas generadoras, por ejemplo, casi nunca se da que está en la misma región, ¿ya? Normalmente se tiende a ir muchas regiones más hacia el sur o hacia el norte, ¿no es cierto? Y finalmente nosotros en Santiago sí tenemos electricidad, y lo mismo ocurre en las distintas ciudades del país, que no tienen una planta directamente. A diferencia de la continua, que si bien la podemos cargar en una batería y llevarla de un lado a otro, no la podemos trasladar desde un punto inicial con un cable tantos kilómetros, puesto que ésta se va perdiendo con el tiempo, ¿ya? No sé si queda alguna duda, si se va entendiendo bien en esta primera parte del concepto. Y si me pueden ir apoyando con el chat. No. Excelente. Entonces, después de ver ya un poquito los tipos de corriente que tenemos, el cómo se puede comportar, ¿no es cierto?, o cuáles son las ventajas y desventajas que tiene una con la otra, tenemos que ver ahora lo que sería la seguridad o los riesgos que esto trae cuando nosotros nos vemos enfrentados a la electricidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien, como dije al principio, es un elemento que se encuentra en la naturaleza, también hemos visto que cuando la logramos canalizar y poder darle un uso, trae riesgos para el día a día de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si a alguno le ha pasado que de chico o en alguna instancia haciendo alguna reparación o colocando algún artefacto, pasan a llevar los cables y finalmente les da un poco la corriente, y eso genera toda una sensación en el cuerpo, ¿ya? Esa sensación que se da en el cuerpo es producto de los electrones que yo estoy moviendo desde un punto a otro. ¿Por qué? Porque, como decía, la electricidad va saltando de electrón en electrón. Cuando yo paso a llevar eso, el cuerpo de nosotros también está compuesto de electrones. Y el salto de esos electrones pasan a través de mi ser, ¿no es cierto? Y por ese motivo es que yo voy a percibir la sensación. Ahora, dijimos que habían dos corrientes, alterna y continua. ¿Cuál es la sensación que produce una y la otra si me llego a electrocutar, ¿no es cierto?, en estos casos? Es la primera instancia, que sería la corriente alterna, que es más habitual en el día a día, como en el común de nuestra sociedad, que si alguna vez se han electrocutado, es esa vibración, el que queda uno como tiritón y no sabe muy bien qué hacer. Y eso pasa porque al ser alterna, yo recibo el golpe de energía en positivo y en negativo constantemente. Al tema de la red eléctrica nacional, que son de 50 Hz. Entonces, en un segundo, yo recibo 50 veces una vuelta de positivo y negativo, constante. Entonces el cuerpo naturalmente se desajusta. ¿Por qué? Porque todo nuestro comportamiento va comandado a través de nuestro cerebro, y el cerebro lo que hace es mandar pulsaciones eléctricas al cuerpo. Cuando yo meto los dedos al enchufe, básicamente, lo que voy a tener es que estoy mandando una señal externa de pulsos eléctricos a mi cuerpo y empieza a chocar con los pulsos eléctricos que está mandando mi cerebro, ¿ya? Por eso es que finalmente se genera ese desajuste entre lo que yo quería hacer, que pierdo el control del cuerpo en ese momento, versus lo que está haciendo el cuerpo producto de la electricidad que está recibiendo. Entonces, como decíamos al principio, tengo positivo y negativo constantemente, 50 veces en un segundo, y entre ese salto, la sinusoide va a tener un rango que llega a un máximo de 220 volts positivo, y después llega a otro máximo que va a ser el 220 negativo. Pero para llegar entre uno y otro hay un punto que es el cero, ¿ya? Por eso es que cuando nos da la corriente, uno agarra y logra en algún momento soltar el cable de igual manera, ¿ya? Porque justo calza con que la energía va en ese punto cero del ciclo y yo logro desconectarme, ¿ya? Por eso no pasa más allá de un susto, idealmente.
¿Ya? Ahora, con la corriente continua la situación es distinta. ¿Por qué? Porque la energía va a pasar y no me va a soltar en el momento. No voy a tener esa instancia de cero, sino que ahí pasa mucho por la fuerza mental y el intento de cómo yo logro hacer el reflejo para desconectarme del cable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al ser continua voy a recibir el electrón y va a dar una orden involuntaria a la musculatura del cuerpo. Y esa orden va a hacer que se contraiga. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No sé si se alcanza a apreciar bien ahí el tema de un fierro, que vamos a simular que es un cable. Lo que va a ocurrir que cuando yo toque ese fierro, la electricidad que vaya a pasar, si es continua, va a generar una contracción muscular y me va a hacer apretar el alambre. Y se me va a hacer muy difícil poder soltarlo hasta que se corte esa energía. ¿Ya? Entonces, por eso es de mucho cuidado cuando yo estoy trabajando con corriente continua y también en alterna. La diferencia es que la alterna, cuando yo lo vaya a tocar, voy a empezar así, así, hasta que finalmente termino contrayendo. Entonces, tengo instancias de soltarlo. ¿Ya? Eso es un poquito, la vibración que genera. Formas de poder yo saber si un equipo está electrificado y no tengo algún elemento de poder medir, testear y revisar, es siempre tocarlo con la palma hacia adentro, hacia mí, mirándome hacia mí. ¿Por qué? Porque como yo ya sé que va a ser una contracción muscular lo que se va a producir, es el hecho de que cuando tope con el fierro, ¿no es cierto?, acá en este punto, la contracción muscular va a hacer que la mano se empuñe, por lo cual, por reflejo, se va a empuñar la mano y yo voy a tirar hacia mi cuerpo el puño. Entonces, por eso, primera precaución, cuando yo no sé si un equipo está electrificado, ¿no es cierto?, y me pueda dar la corriente, yo no voy y lo toco de esta manera. ¿Ya? Esa es la primera precaución que yo debo tomar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como ya sabemos, la electricidad va a dar una orden que no está dada por mi cerebro, que va a ser una contracción muscular. Voy a tomar el cable y después no lo voy a poder soltar, lo cual se me genera un riesgo muy grande. Mientras que si lo tomo de forma invertida, la contracción va a ir hacia mí. Puede que en algún punto me pase a llevar yo mismo el rostro, ¿no es cierto?, o el cuerpo, pero créanme que es un daño muy menor en comparación de quedarse conectado al cable. ¿Ya? Eso para que lo sepan con relación, aparte de los riesgos. Van a haber unidades de medida que aquí no vamos a hacer un repaso o un refuerzo en realidad muy rápido de lo que nosotros nos podemos ver enfrentados a la electricidad, puesto que esto es para que entendamos un poquito el comportamiento, lo veamos de manera fácil y no una clase directamente de lo que es toda la terminología y la matemática que hay detrás de la electricidad. Pero nosotros vamos a tener 3 unidades que son muy básicas dentro de esto. Siempre hablamos del voltaje, que es los 220 volts, que pasa en un transformador de 12 volts, de 6 volts, que las baterías también, siempre manejamos el voltaje. Pero adicional a ello, voy a tener elementos que son corriente como término, que eso es una unidad que va a hacer la conversión de la energía o de la cantidad de electrones que van a circular a través del cable, y otro término que habla de la resistencia del paso de la electricidad. Entonces, son 3 términos que matemáticamente se llevan mucho unos con otros, ¿ya? Producto de que si yo quiero mover más electrones, por lo cual más corriente, voy a necesitar un voltaje que sea capaz de empujar esa capacidad. Por eso nosotros tenemos 220 volts. Mientras que si yo no quiero que pasen tantos electrones, pero ya tengo los 220, lo que voy a hacer es colocar una resistencia que se oponga al paso de la corriente. Entonces, en ese punto ya empezamos a ver que hay unidades que aparecen entre medio del mismo comportamiento, que van pasando a través del cable. Uno normalmente tiende a tener miedo, o mucho más que miedo, respeto al tema del voltaje. Ya, si a mí me dicen 500 volts, 380, 1000 volts, uno tiende a tener más precaución a esos lados que a una fuente que me digan de 12 volts. Mientras que en la realidad, lo que es peligroso para el cuerpo humano no es tanto el voltaje,
es la corriente que va a circular por el cable. ¿Y eso por qué? Porque es la cantidad de electrones que se van a estar moviendo por el cable y que si yo en algún punto me meto entre medio de esa capacidad, esos electrones van a pasar a través de mi cuerpo y pueden empezar a generar las quemaduras que se pueden ver en algunos accidentes eléctricos. ¿Ya? Por eso es que uno termina tomándole respeto a la situación y tener muy presente eso. No es el voltaje, es la corriente lo que finalmente genera el daño. Por eso uno dice como, no, pero si yo toqué algo que, no sé, 24 volts, pero al tener tanta corriente circulando, eso pudo haber dado el daño que genera. Mientras que otros van a contar que toparon una fuente de 500 volts y solo fue el susto y no les pasó nada más. ¿Por qué? Porque tenía mucho voltaje, pero muy baja corriente. Mientras que el otro lado era muy bajo voltaje, pero mucha más corriente. ¿Ya? Así que ahí vuelvo a dejar el espacio. Si tienen dudas, vayan preguntándome. Si va quedando claro también, me refuerzan ahí para ir teniendo esa claridad, por favor. Entonces, hasta ahí con la parte de la seguridad eléctrica o los riesgos en realidad eléctricos. Y ahora nos vamos un poco más a la seguridad y a los elementos que yo debo tener al momento de trabajar con electricidad. ¿Ya? Puesto que ya vimos cómo lo íbamos a hacer si no teníamos instrumentos, que era colocar la mano de una forma, saber cómo se comportaba la electricidad y qué tipo de electricidad yo podía tener. Ahora veamos cómo lo podemos hacer para resguardar nuestra seguridad, ya no exponernos nosotros como personas, pero sí poder revisar igual que el equipo esté funcionando o que tenga electricidad en el lugar en donde yo voy a trabajar. ¿Ya? Preguntan cómo se mide la corriente. Ya, perfecto. Ahí apareció una pregunta que es ¿cómo se mide la corriente? Muchas gracias ahí por el apoyo. Mire, tengo dos formas que yo puedo, primero la parte matemática, cómo calcularlo, que es a través del voltaje, que ya sabemos que la fuente es 220, y la potencia del artefacto que yo vaya a utilizar. Un ejemplo, el hervidor que pudiese ser de 1500 watts, yo ese valor de 1500 lo divido en 220 volts y voy a obtener la opción de la corriente. Eso sin necesidad de tener un instrumento, ¿ya? Ahora, cuando no es el caso, porque no me sé la fórmula, porque no lo había visto o porque me faltan datos, que también puede darse la situación, voy a recurrir a un instrumento que se llama tester, ¿ya? O multitester. Entonces, ahora cuando pasemos a revisar las herramientas que nosotros utilizamos en las reparaciones y algunos instrumentos para prevenir nuestra propia seguridad, les voy a mostrar también la medición de la corriente. ¿Ya? Así que ahí, por favor. No sé si hay otra consulta. Excelente. Entonces ahora pasaríamos a trabajar en la mesa un poquito. Hay que veamos si se ve bien. ¿No hay problema? Excelente. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nosotros vamos a ir priorizando al momento de meternos a trabajar con la electricidad? Primero, unos guantes, idealmente que sean de cabretilla, ¿ya? ¿Por qué? O de goma, en su defecto, porque son elementos que no van a conducir electricidad directamente, por lo cual cuando yo me lo coloco, voy a poder generar una capa de protección versus lo que vendría siendo mi propia piel. ¿Ya? Esa es un poquito la idea de este concepto. Entonces, para evitar cualquier riesgo, ¿no es cierto?, de que vaya a haber electricidad, me coloco este tipo de guantes. Hay otros que también se dan mucho en la casa, que son de goma con una aislación, o sea, con un tejido atrás, como de tela. O sea, sí, de tela, un tejido que hay en la parte de atrás. No se recomienda tanto para la parte eléctrica, una, porque la goma es muy rígida, la que trae, y dos, porque me deja al descubierto la parte de atrás de la mano, por lo cual cualquier golpe eléctrico también puede atravesar la tela, o el tejido en realidad, y finalmente llegar al golpe eléctrico yo. Por eso, recomendación más habitual es los de cabretilla. Los de especialidad de electricidad, como les digo, viene con un recubierto de goma para garantizar finalmente que la electricidad no vaya a pasar por el cuerpo.
Ahora, tienen que tener ojo que cuando vayan a topar los cables, el pelillo que puede tener el cable también se puede introducir al interior de esto y terminar dañando. Por eso es importante que cuando voy a usar unos guantes, revisar la integridad. ¿Ya? Cuando me refiero a la integridad es de que no vaya a estar cortado en algún punto o dañado en uno de estos puntos, puesto que eso finalmente va a terminar haciendo que la electricidad tenga un camino para poder introducir y darme la corriente. ¿Ya? Los destornilladores, siempre teniendo precaución que la electricidad, cuando yo vaya a trabajar con ello, voy a tener todo este tramo que puede recorrer. Entonces, en eso, mucha precaución. Yo si voy a soltar algo, voy a desatornillar, me preocupo de tener siempre tomada la aislación correspondiente, que es el mango. Si yo de repente, porque quiero hacer más fuerza, llego y coloco el dedo ahí, por ejemplo, me va a dar la corriente. Entonces en eso, mucha precaución. Hay algunos modelos, que en este caso no tengo ahora disponible, que vienen con un plástico completo, ya un poquito simulando lo que tengo en este lado, que está la punta de fierro, que es solo para poder trabajar, y un recubierto plástico completo, para yo poder tomarlo sin correr el riesgo de que me vaya a dar la corriente. Los alicates, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el momento que yo voy a hacer una reparación eléctrica, es muy probable que deba recortar parte del alambre o del cable que esté en el lugar, y debo preocuparme de que la aislación, ¿no es cierto?, nuevamente del equipo, que es lo fundamental, esté en buen estado y en buenas condiciones cuando vaya a trabajar. Misma precaución, debo tomar el equipo siempre desde la parte disponible. Si yo me paso a la parte metálica, me va a dar la corriente. ¿Ya? Esto es lo más habitual que vamos a tener en muchos de los trabajos, no solamente eléctricos, pero tener presente. Y hay otros elementos que son un poquito lo que voy a colocar acá sobre la mesa, que me permiten empezar a ver si es que yo tengo corriente o no tengo corriente en algunos sectores de la casa, sin necesidad de estar comprometiéndome yo físicamente, que era lo que conversábamos un poquito antes de pasar a mostrar los elementos que vamos a trabajar. Entre estos, uno que es muy habitual, que voy a dejar ahí un poquito más atrás para que se vea bien, que es el destornillador buscapolo, ¿ya? O el destornillador de neón, que le dicen también. ¿Por qué? Porque este destornillador, primero, no está diseñado para utilizarse como un destornillador, ya valga la redundancia. ¿Por qué? La punta y el material que este trae es muy frágil, por lo cual si yo lo someto a una fuerza muy exagerada, se tiende a doblar mucho más rápido que un destornillador pensado para trabajar en aplicación de fuerza. ¿Por qué? Porque este está pensado para poder yo ver cuál de los cables que están pasando en la red eléctrica trae la corriente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, si yo quiero utilizar este equipo, voy y aplicaríamos un primer ejemplo, que sería el enchufe clásico que yo me puedo encontrar dentro de las casas, ¿ya? Que puede ser de un módulo, de 2 módulos, ¿no es cierto?, o de 3 módulos, dependiendo del caso del enchufe que yo tenga instalado. Entonces, para un tema práctico, este módulo, si lo ven completo ahí, es una pequeña extensión que yo voy a tener sin energía en una primera instancia. Entonces, el uso del equipo, cuando yo quiero revisar si tiene o no tiene energía, en este caso entendiendo que yo no sabría si estaba conectado o desconectado, es introduciendo la punta del destornillador a ese punto y ir revisando
en el testeo, en la parte metálica que este trae detrás, ¿ya? Que ahí, en esa parte de acá, yo coloco el dedo y va a prender una luz que trae en el interior, ¿ya? Si eso no ocurre, es porque ese cable no trae la energía. Eso para el tema de medición rápida de si este trae el cable de fase o no, que sería el voltaje y por ende la corriente que va a transitar. Ahora, ojo, los enchufes en la actualidad vienen con un seguro. ¿Para qué? Ese seguro es para que los niños finalmente no metan clavos o tenedores o algo metálico dentro del enchufe y terminen recibiendo un golpe eléctrico de manera innecesaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la curiosidad muchas veces es más grande. Y al ver un dispositivo que al final en el día a día uno va conectando cosas, sacando cosas, tiende al niño a llamarle la atención. Y eso es muy habitual. Entonces, por eso traen ese seguro. Muchas veces me va a pasar que yo coloco el equipo y no puede ingresar en su totalidad, ¿ya? Por un tema del mismo seguro que este trae. Entonces, una forma de hacerlo con mucha precaución, toman un segundo destornillador de apoyo y simulan como que van a colocar un enchufe, ya que serían las dos patas. Y de esa forma se va el seguro y puedo introducir completamente el destornillador. ¿Ya? Entonces, si se alcanza a apreciar, el plástico llegó hasta el tope. Si yo lo saco y lo vuelvo a ingresar, el seguro me deja llegar solo hasta la mitad. ¿Ya? Por eso, con mucha precaución y teniendo los guantes en las manos, yo ahora estoy desconectado, por eso lo estoy haciendo de esa manera, ustedes podrían revisar. Ahora, de lo que estoy explicando, veamos si realmente ocurre cuando esto se enchufa. Entonces, por un lado, en una de las manos, nos vamos a colocar el guante, ¿no es cierto?, en donde vamos a usar el destornillador que va de apoyo para poder hacer la introducción como si fuera un enchufe. Mientras que con el otro vamos a dejar la mano libre, ¿ya? La mano libre, para poder hacer el contacto de la medición. Entonces, volvemos al enchufe. Esta vez vamos a conectar, ¿no es cierto?, por lo cual sí tendríamos energía. Y vamos a pasar del seguro y revisar. No sé si me pueden hacer un acercamiento acá, más arriba. Podemos responder la pregunta por mientras que dice, ¿esa prueba de corriente se hace en cualquiera de los tres orificios o en uno en específico? Ya, se puede hacer, perdón, en relación a la consulta que están haciendo en el chat, ¿no es cierto? Si yo lo puedo hacer en los tres orificios o solo en uno de ellos, se aplica a las tres por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿se alcanza a apreciar por casualidad, si me pueden responder ahí en el chat, de que se vea el cambio de la lucecita? ¿De que enciende la ampolleta? Si se alcanza a ver. Ahí la tengo encendida, no sé si la cámara la alcanza a notar, ya, porque en el vivo se ve un poco más. Ya, entonces, tenemos que el primer orificio vendría siendo el cable de fase, que es el que trae energía. Ahora, yo puedo probar al medio y ojo, el medio debería ser una protección, por lo cual no debería marcar. Si me marca, tengo algún problema dentro de la conexión del circuito al interior del enchufe. ¿Ya? Eso tenerlo presente. Y finalmente, en el otro lado, vuelvo a hacer el ejercicio de sacar los seguros, ¿no es cierto? Y testear. En la práctica, por si acaso, debo tener de los tres orificios solo uno con la energía que me marca el instrumento del buscapolo. Si me aparece en 2, en 3, ya viene a ser un problema. Ya tendría un problema dentro de la instalación. Si me aparece al medio, también pasa a ser un problema. Entonces yo lo puedo tener en una orilla o en el otro extremo. Al medio no debería encender en ningún momento. Eso es parte de lo que tienen que tener presente. Ahora,
Si yo por algún motivo, ¿no es cierto?, no quiero colocar los dedos dentro del enchufe, pero sí quiero saber si es que hay energía, y esta vez no vamos a utilizar este instrumento porque no me parece, o le tengo un respeto, o no logro sacar el seguro del enchufe, por lo cual no logro ingresar bien, voy a tener otro instrumento, que es este modelo, que es un detector de voltaje, ¿ya? A diferencia del anterior, que era un polo, ¿ya?, que era lo que yo buscaba inicialmente, y lo iba a colocar, iba a medir y me iba a prender una lucecita, este va a reaccionar a cualquier situación de cable que tenga algún voltaje y va a emitir una alarma sin necesidad de yo tener que entrar al enchufe, en este caso, para poder medir. Entonces vamos a ir haciendo la prueba. Por favor, sí, vamos volviendo al enchufe. Primero vamos a encender el equipo, ¿ya? Y va a empezar a emitir un sonido en la medida que yo me voy acercando, si esto tiene o no tiene energía. Si se dan cuenta, no sé si se escucha bien el pitido, mientras me voy alejando va disminuyendo, y en la medida que me voy acercando puedo también determinar cuál es el que trae la fase. Ahora, si yo esto me voy hacia un cordón, que sería el cable que sigue, va a ir detectando más fuerte o más rápido el pitido en la medida que esté encima del instrumento. ¿Ya? Por lo cual aquí ya tenemos dos alternativas distintas para yo poder saber si esto tiene o no tiene energía. ¿Ya? Y por último, que esto ya es el instrumento oficial que usan los eléctricos, más que el detector de buscapolo y el detector de fase, es el tester, ¿ya?, o multitester que les mencionaba al principio. ¿Por qué? Porque este tiene la particularidad de testear más de un elemento. No solo voy a testear necesariamente un voltaje, también voy a poder testear una corriente que circula a través del enchufe, y la resistencia, si yo quiero saber cuánto es la resistencia que tenga alguno de los equipos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en algún lugar viendo el enchufe y necesito saber si este tiene o no tiene energía, lo primero que debo saber es que esto tiene escalas diferentes en algunos modelos. Si vamos a ir viendo que se acerque un poquito la cámara. ¿Hasta ahí? Ahí, ya. Entonces voy a tener marcas, por ejemplo, de voltaje continua, de corriente continua, el voltaje de corriente alterna, resistencias. El caso de este modelo también me mide temperatura ambiente, por si acaso, y arriba la unidad de corriente para yo poder saber cuánto es la energía que se está usando en el cable en ese momento. Entonces, para yo poder saber si el enchufe está operando o no, en este caso, vamos a seleccionar en voltaje, pero en la función de alterna, ¿ya?, para yo poder medir. Entonces, vamos a tener el instrumento y a ello le vamos a conectar los terminales para poder trabajar con él, en donde el cable rojo va a ir conectado en la lectura del voltaje de resistencia que me marca acá, y el cable negro va a ir en la parte que dice común, ¿ya? El COM, generalmente acá, que está marcado con la COM, es para identificar que va a ser un común. Entonces, ahora que ya lo tengo, si se dan cuenta, se ven unos números que va a ir oscilando constantemente, puesto que va a ir midiendo electricidad alrededor de lo que sería el ambiente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con estas dos puntas? Vamos a introducirlo como si fuera un enchufe, ¿ya?, para poder sacar el seguro nuevamente. Permiso, voy a hacer la mano ahí.
y voy a hacer la acomodación necesaria para poder medir. Y si se dan cuenta, acá el enchufe me está ahora marcando de manera fija 226-24 volts, ¿ya? Por lo cual se apegaría a lo que nosotros manejamos dentro de la red eléctrica, ¿ya? Entonces, tenemos la lectura y la posición de los cables, si se puede ver, es en los dos extremos. Ya. Ahora, yo esta medición la puedo hacer equivocándome, por ejemplo, o haciendo otro testeo al medio. Sí, puedo colocarlo. El tema es que si se dan cuenta, si se alcanza a apreciar, ya no marca los 220, sino que marca 2.74, 78. Entonces ya es un voltaje que no es representativo de la realidad. Por eso siempre se mide en los extremos, entendiendo que ahí es donde está la energía. Y ahí tenemos los 223. Esa es la forma en la que yo puedo ir revisando. ¿Alguna duda, consulta que tengan con relación a estas primeras pruebas que hemos hecho? ¿No? Excelente. Entonces, ahora, nos vamos a ir a un caso hipotético. Resulta que mi enchufe estaba con problemas, ¿no es cierto? No está funcionando en la casa, o tiene un sonido extraño cada vez que yo conecto cosas, o finalmente se da la situación de que conecto un artefacto y se empieza a calentar, y cuando saco el enchufe sale derretido, y esto pareciera que no le está pasando nada, pero puede que tenga un problema al interior. Entonces, ¿cómo lo reviso yo o cómo veo si esto está operativo o no? Lo primero, recomendación, es que van a cortar la energía de la casa, solo por seguridad para el circuito, garantizando de que cuando vayan a abrir no vaya a correr ningún riesgo nuestra persona, ¿no es cierto? Entonces, lo colocamos acá abajo, vamos a ir nuevamente a la mesa y vamos a ir mostrando cómo abrir el enchufe y finalmente poder ver el interior de cómo se conectaría él. Lo primero, tiene unos seguros en los costados, ¿ya? Que son para facilitar el poder sacar el equipo sin necesidad yo de estar palanqueando por el lado y finalmente dañando la integridad. Entonces, libero la primera parte, voy al otro lado y termino sacando el equipo completo. Debería andar con una caja similar a esto, pero lo del fondo, en vez de ser blanco, sería naranjo o plomo si es que están al interior de la casa, en el muro de la casa. Entonces van a tener un módulo en donde está el soporte para los enchufes y el enchufe directamente. Para yo poder soltar eso, vamos a ir con un destornillador, ¿no es cierto? Por eso era la herramienta al principio que mostramos. Y con ello vamos a comenzar a abrir. Bueno, ya tengo esto, cuidado, voy, saco y miren, si se dan cuenta, justo coincidió que tenía un problema el enchufe en el que estamos utilizando. ¿Y eso debido a qué? A que cuando nosotros lo comenzamos a mover, el cable que estaba apretado en este sector no estaba bien puesto y se terminó saliendo del lugar al manipularlo. Esta falla se puede producir porque finalmente cada vez que yo voy conectando cosas y enchufando y moviéndolo de un lado a otro, los tornillos que traen en el interior los módulos se van soltando con el tiempo y eso puede generar un falso contacto. ¿Qué ocurre cuando tengo un falso contacto? Se empieza a producir una chispa al interior del enchufe, entonces cuando yo conecto cosas va a empezar a chicharrear un poco y ese chicharreo no es porque sí, ¿ya? Es porque la electricidad está saltando a través del aire y va produciendo una chispa.
¿ya? Y eso va comiendo gradualmente el material y la integridad del enchufe. Por eso de repente uno saca y sale el enchufe muy caliente. Ahora voy a desenrollar esto para que se vea un poquito más fácil. Yo cuando quiero revisar o arreglar en realidad en este caso un enchufe, ya sabemos que estamos desconectados de la red eléctrica, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo que debería yo tener una posición en un costado para fase, que sería un cable rojo, ¿ya? Otro que debería ser un cable de tierra al medio, que normalmente en una casa debería ser de color verde, y por otro lado el cable de neutro, que debería ser de color blanco, entendiendo que los 220 yo los debo tener en los dos costados, por lo cual puedo conectar fase y neutro, y no afectaría el cambio de lado si yo lo dejo en fase abajo y en neutro arriba, pero es lo que ustedes deberían encontrar en sus enchufes, ¿ya? Un cable rojo en un costado, un cable verde al medio y un cable blanco en el otro costado. Para el tema de revisión, ¿no es cierto?, de los equipos, o en este caso para la reparación, que me apareció justo acá de que el enchufe estaba mal conectado, primero debo revisar la integridad del cable. Si este está quemado, voy a tener que cortar el espacio que está dañado y volver a pelar un poco del cable para poder dejar una integridad como corresponde. Me preocupo de enrollar un poquito la punta del cable para darle forma un poquito más grueso, puesto que el pelo que tiene de repente se puede ir en otros costados. Abro el tornillo que tengo en medio, o sea, no en medio, perdón, en uno de los costados. Coloco el cable y me preocupo lo mejor posible, ya no sé si se alcanza a ver ahí, de que la aislación del cable termine justo en el punto de ingreso del tornillo. ¿Por qué? Porque si yo por algún motivo me paso, el enchufe lo que va a hacer es presionar el plástico del cable y no me va a dar la electricidad. ¿Ya? Entonces por eso es importante el cobre que trae el alambre o el cable, lo tenemos que dejar justo en el punto de conexión y la aislación debe quedar al límite para evitar cualquier falso contacto o que nosotros cuando estemos manipulando nos vayamos a electrocutar. Entonces damos el apriete, probamos, no se debería salir el cable como se salió nuevamente, o sea al principio, y con eso ya estaríamos ok. Ahora, lo que les decía que no podía pasar es un poco lo que se ve en el cable café que está al otro lado, que es el caso de que el cobre queda visible y que se puede dar el riesgo de que uno cuando esté trabajando y manipulando lo pase a llevar. Entonces, aprovechando que estamos haciendo esta reparación, ¿no es cierto?, abrimos, vemos el cable, lo enrollamos un poquito para que los pelos no se vayan a ir para ningún lado, abrimos bien el espacio de conexión y volvemos a pasar el cable y apretamos ahí. Y de esa manera nosotros vamos a poder ir reparando nuestro propio enchufe, ¿no es cierto?, en la casa, o al menos revisando el estado de cómo se encuentran para ver si es necesario en algún momento solicitar una reparación eléctrica, ¿no es cierto?, a un especialista o algún tipo de cambio que yo desee hacer. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un enchufe simple y quiero cambiarlo por un enchufe doble? Hay módulos, ya que es el caso de esto, que yo los puedo ir reemplazando. Entonces, si por ejemplo la pastilla que está al medio se me echó a perder, pero no quiero cambiar esta pieza porque en realidad está en buen estado, yo puedo ir y sacar el módulo completo, ¿ya? Y de esa forma dejo el plástico que se ve ahí libre y puedo comprar el módulo solamente para reemplazar, puesto que este es el terminal para la conexión de los artefactos.
¿Ya? Entonces, uno normalmente tiende a trabajar que si es un enchufe simple, lo colocamos al medio. Si es un enchufe doble, colocamos en los dos extremos, ¿no es cierto? Y si es un enchufe de triple, los dejamos puestos en los tres lados correspondientes. Entonces, de esa manera dejamos puesto el equipo nuevamente y podemos proceder a lo que sería cerrar nuestra caja nuevamente para tener el enchufe disponible en futuras operaciones. Recordemos siempre que para el caso cuando uno no tiene conocimiento de la especialidad, todo, importante siempre trabajar sin energía, ¿ya? Que eso es desconectado de la red. Entonces, ya una vez que montan, vuelven a colocar los destornilladores, o sea, los tornillos, perdón, y con un destornillador volvemos a apretar. Y para dar el término, colocamos la... ¿Todos los enchufes pueden hacerse dobles o triples o hay algún requisito? Ya. A ver, en estricto rigor, todos los enchufes yo los puedo transformar a dobles o a triples, ¿ya? Lo importante es dejar la conexión como corresponde en el cableado, ¿no es cierto?, al interior del enchufe. Si yo tenía al principio un cable que llegaba a un punto, ahora el cable va a tener que atravesar, ¿no es cierto?, y llegar a los puntos de los que haya conectado adicionales. ¿Cuándo no se recomienda agregar enchufes? Es cuando yo sepa que tengo artefactos que consumen mucha energía. ¿Qué artefactos son los que consumen mucha energía dentro de una casa? El hervidor, el microondas, el horno eléctrico y una encimera eléctrica que también pudiesen usar. En esos casos, como esos equipos requieren tanta energía, no se recomienda dar más enchufes a disposición, porque si no, uno sobrecarga el dispositivo y finalmente se termina produciendo que se dañan eléctricamente o mecánicamente el equipo y se derrite por dentro. ¿Ya? Por eso, si bien todos los enchufes se puede, hay casos en los que uno tiene que aplicar un poquito el criterio si va a ser un exceso de energía o no. Y ahí es otro cálculo que también pueden ver los eléctricos. Por eso en esos casos se consulta primero. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo lo que es televisores, lo que es una radio, lo que es cargador de celulares, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Porque el cable que está al interior de las casas está pensado para una corriente mucho mayor que la que va a consumir un cargador de celular, por ejemplo, o lo que va a consumir un computador o una televisión. ¿Ya? Entonces, en esos casos, sí pueden ir y cambiar el módulo de uno simple a uno doble o de uno doble a uno triple. Pero cuando son equipos más grandes, no lo recomiendo. Preguntan si un freezer también consume mucho. Ya. El freezer en sí no consume tanto en el tema de energía, de electrones, ¿ya? Lo único que está consumiendo energía constantemente, por eso al final de mes uno dice como, oye, me salió más caro porque está operando, y más cuando es en el verano. ¿Ya? A diferencia de un cargador que uno lo deja conectado 3-4 horas y después simplemente saca el celular y con eso baja la corriente que consume. ¿Ya? Entonces no consumen tanto, hablemos de unos 2-3 amperes como máximo, mientras que un hervidor consume 9 y de ahí para arriba, pero es constante, a diferencia de un hervidor que lo tengo conectado 5-10 minutos cuando lo echo a andar. ¿Hay otra consulta? Ya, perfecto. Entonces, con eso tendríamos la parte de lo que vendría siendo el enchufe y cómo poder revisarlo. Ahora, yo fui y dije ya, lo primero es llegar y desconectar, ¿no es cierto?, la electricidad de la casa. Pero alguno que no conozca mucho puede preguntarse, ¿y de dónde la desconecto? ¿Dónde está el equipo que debería buscar yo al interior de la casa para poder cortar la energía? Para ello, vamos a tener dispositivos que son interruptores electromagnéticos o automáticos al interior de la casa. Que si podemos cambiar la cámara. El cual, este dispositivo, que normalmente lo conocemos como protección para las casas, ya que es un automático,
va a preocuparse de limitar cuánta corriente va a pasar a través de los cables de la casa. Entonces, cuando yo tengo un automático que puede ser de 10 amperes, por ejemplo, y conecto un hervidor que ya más o menos les dije por referencia que consume 9 amperes, y a eso prendo el horno eléctrico, lo más natural y lógico que va a ocurrir es que este automático venga y se caiga solo, ¿ya? Y me deje la casa sin energía. Y eso no es que tenga un problema la casa, para que lo tengan presente, es porque la protección que tiene la casa está funcionando, ¿ya? Puesto que me estoy excediendo de la cantidad de corriente que circula. Entonces, para ese mismo tema práctico, cuando yo necesito cortar la electricidad de la casa, ¿no es cierto?, para hacer alguna reparación, primero tengo que revisar que ese automático esté hacia arriba y voy a cortar todos los que tengan, puesto que en este caso yo estoy mostrando uno, pero un tablero de casa puede tener 5, 10, 2, puede ir variando. Y dejándolo abajo, yo paso al enchufe, ¿no es cierto?, o al equipo que vaya a querer revisar, y si tengo el tester, utilizo el tester. Si tengo un buscapolo, voy a revisar con el buscapolo, y si tengo un detector de fase, detecto con la fase si es que este tiene o no tiene energía. Y con eso corroboro, ¿ya? Ese es un poco el procedimiento que uno hace al momento de trabajar en este tipo de dispositivos. ¿Alguna duda, alguna consulta con base a esta parte de lo que es el enchufe del hogar como tal? ¿O se va quedando más claro toda esta parte de la reparación o revisión al menos para poder dar un pequeño diagnóstico del tema? ¿No? Todo excelente. Ya, perfecto. Entonces, ahora voy a mostrar un poquito cómo va el circuito del caso de una lámpara, primero, ¿ya? Para que vayamos viendo otro dispositivo que es común dentro de una casa y que lo vamos a ver mucho con similitudes que se van a dar a la casa directamente, ¿ya? Entonces, para el caso práctico tenemos una lamparita, tenemos una lámpara que nos va a ir mostrando de manera simple y práctica cómo va el cableado al interior de nuestras mismas casas desde donde yo tengo el interruptor hacia la ampolleta habitual. ¿Por qué? Porque en este punto voy a tener un cable, ¿ya?, que va a ir desde su fuente de alimentación, que sería el enchufe, ¿no es cierto?, que tengo yo acá. Va a ir pasando electricidad, va a llegar a un interruptor y de ahí va a ir subiendo hacia la lámpara. Entonces, vamos a ver si tengo energía, ¿no es cierto?, en el circuito. Ya está enchufado el alargador y puedo ir midiendo que tenga o no tenga voltaje en este caso. Entonces, mira, cuando el cable de fase va pasando por el interruptor, va a llegar acá todo el tema. Si se dan cuenta, después del interruptor esto sigue. Si yo apago el interruptor y la fase está dentro del interruptor, voy a tener que el detector de fase se corta directamente. ¿Hasta qué punto? Hasta el interruptor. Y cuando lo vuelvo a dar, vuelvo a tener energía. ¿Eso a qué se debe? Vamos a desconectar acá y vamos a revisar el interruptor al interior, cómo va conectado, ¿ya? Porque ya vimos el enchufe, ¿no es cierto? Vimos los 3 cables que podían llegar, que era fase, neutro y tierra. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento del interruptor. Entonces, para este caso, vamos a abrir el módulo. Ya tenemos desconectado de la red por si acaso para que puedan revisar. Y vamos a poder observar, por ejemplo, que
el cable, mientras nos vamos acercando, del cable paralelo que nosotros tenemos en un extremo, va a pasar, lo vamos a abrir en esta parte, ¿ya? Y un punto va a quedar atornillado al extremo del interruptor y otro de los cables va a pasar de manera directa hacia la lámpara. Y después del interruptor va a haber otro tornillo que va a tener el otro extremo del cable. Y de esa manera yo logro interrumpir el circuito por cada vez que mueva el interruptor. Entonces, si en algún caso ustedes abren el interruptor de sus propias casas, van a revisar que van a llegar dos cables rojos. Uno que trae la energía, que es el que vendría en mi caso desde el enchufe, y otro que va hacia la lámpara. Por lo cual, ustedes van a tener la situación de que van a ir detectando la fase, todo el tema. Y, espérame un segundo. Y tenemos que va pasando, tengo el cable con energía hasta acá sigue pasando, y yo el interruptor cuando lo cambio de posición se corta en ese extremo. Eso es lo que va haciendo el interruptor, y de esa manera es como se comporta el tema de nuestra casa. ¿Ya? ¿Alguna duda que esté con relación ahí? ¿Ya? Así que para cuando quieran revisar lo que son los interruptores o dar un tema de uso o de revisión a una lámpara porque no está funcionando y está fallando el interruptor, lo único que deberían hacer es sacar el módulo, ¿no es cierto?, comprar un interruptor nuevo y preocuparse de uno de los cables, intervenirlo y hacerlo pasar a través de lo que sería la lámpara. Y con eso tendrían la reparación de estos dispositivos. Ahora, resulta que revisaron, ya habían visto el enchufe que funcionaba, ya habían revisado el interruptor y resulta que mi lámpara todavía no enciende. Entonces, vimos con el detector de fase o testeamos que llegaba la energía al interruptor, pero cuando conecto la ampolleta finalmente esto no está encendiendo. ¿Cuánto cuesta un test? El tester en promedio está cerca de los 22.000 pesos, 23.000 pesos, y de ahí hacia arriba, ya dependiendo del modelo, la capacidad y el uso que yo le quiera dar. Ya eso es un poquito lo que van bordeando los valores. A diferencia, por ejemplo, del detector de fase, que está en un promedio de 10.000 pesos, y el buscapolos, que está en 3.000 pesos en promedio. Ya, esas son un poquito las herramientas que se van a ir encontrando. Ahí está. Permítanme. Vamos a soltar un poquito el soquete que está con el alambre muy justo. Entonces, ¿cómo es el soquete finalmente en su interior? Dependiendo del modelo va a ir cambiando un poquito el esquema. Pero normalmente donde yo conecto una lámpara van a haber dos cables solamente, que van a ser la fase y el neutro, a diferencia de lo que era el enchufe. ¿Ya? Por lo cual, cuando yo quiero revisar si el soquete está bueno, porque finalmente ya testé, revisé, hice todas las mediciones y sí me marcaba voltaje, pero cuando probaba con la lámpara finalmente no prendía la ampolleta, el último punto que me queda de revisión son los tornillos de apriete de acá al final. ¿Ya?
en donde yo aquí abro, reviso que el cable no esté apretando la aislación, sino que esté topando bien el cobre con el tornillo, y de no ser así, suelto, vuelvo a hacer un reapriete, ¿no es cierto?, y vuelvo a la medición. El soquete, por un lado, por otro lado, en realidad, cuando va lo que es la ampolleta, voy a tener un sector que tiene un hilo, ¿no es cierto?, para que este se atornille, y al medio va a haber una patita que hace la conexión del cierre del circuito, en donde va a estar fase o neutro. Se van a dar casos, cuando los circuitos son muy antiguos, que entre tantas pruebas de lámparas y lámparas, la parte de en medio, ya la patita que va más adentro de todo el tema, se dobla y queda muy abajo, por lo cual los modelos nuevos de lámparas no sirven o no funcionan. La última instancia que me queda es colocar con el buscapolos, que es más fácil de manipular, colocarlo al medio y levantarlo un poco mecánicamente para que cuando vuelva a colocar una ampolleta, vuelva a hacer el contacto que necesito para el cierre de mi circuito. ¿Ya? Esos son un poco de los tips que les podrían servir para el tema de la revisión de los equipos. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de circuitos me puedo yo encontrar dentro de la casa? Que eso ténganlo bien presente. ¿Por qué? Porque voy a tener casos en donde tengo solo un interruptor y una lámpara, otros casos en donde tengo dos interruptores, ¿no es cierto?, y dos lámparas por separado, o tres interruptores y tres circuitos también por separado, o en algunos casos que tengo una lámpara y dos interruptores distintos. ¿Ya? Cada uno de estos va a tener un nombre dentro de lo que son los especialistas ahí en la parte de electricidad. Entonces, el que es un interruptor y una lámpara, que se le dice circuito simple, va a ser el 912, por si acaso, si alguna vez lo han escuchado o lo llegan a escuchar, de que te dicen que tenemos un circuito 912, se refiere derechamente a un interruptor, una lámpara. Cuando se habla de dos interruptores, dos lámparas, que es un circuito doble, se le denomina el 915, ya por si acaso, para que cuando vayan escuchando esos módulos se refieren a eso. Y el de tres interruptores y tres lámparas es el 932 o circuito triple. Ahora, ojo, cuando yo quiero comprar solo el módulo del enchufe, por ejemplo, que teníamos, que también se da en el caso de los interruptores, me van a preguntar si le consulta a algún asesor de, no sé, de Sodimac o de una ferretería estándar o de Easy, me van a decir qué tipo de módulo quiero, si uno de 912 o uno que puede ser el 924, ¿ya? Tengan ojo en eso. Entonces, si vamos a hablar de un circuito 912, si vamos a hablar de un circuito 915 o de uno 932, pido un módulo para 912 y yo voy agregando en la cajita, ¿no es cierto?, si voy a usar un módulo, dos módulos o tres módulos. Pero cuando quiero hacer un circuito de escalera, que se le llama también, que es para encender la luz por un lado y apagarla en otro, voy a necesitar el módulo 924, ya que ese circuito recibe el nombre de 924. ¿Por qué? Porque el interruptor va a ser distinto en la mecánica que tiene hacia atrás. ¿Ya? Entonces 912 va a tener dos patitas, como lo vimos en el interruptor que les presenté recién. Ese era de módulo 912. El 924, por otro lado, va a tener tres patitas para poder hacer la combinación de encender en un lado y poder apagar en el otro, o viceversa, encender en el otro lado y poder apagarlo en el primer punto. ¿Ya? Eso es un poco lo que nos vamos a ir encontrando en esta situación. Y por último, para el tema de mantenimiento y revisar un poco de las cosas o elementos que ustedes se pueden encontrar en su casa, vamos a ver cómo está compuesto en su interior el tema de un secador de pelo, ¿ya? Para algunas precauciones y observaciones que deben ustedes tener presentes en el momento de trabajar en ello. Vamos entonces a la primera cámara. Entonces, para el tema del secador de pelo, cuando tenemos que trabajar en él, lo primero que hay que identificar
es ver en qué puntos están los tornillos, ¿no es cierto?, los puntos de apriete para la estructura. En el caso de nosotros acá, ya por un tema de tiempo, lo teníamos abierto, en donde teníamos puntos acá al final de presión y otro acá al medio. También es importante que por un tema de procedencia revisen qué tipo de tornillo trae, para también asegurarse de tener las herramientas correspondientes, puesto que estos pueden ser de cruz, de paleta, con llave Allen o de estrella, ya que son los más comunes que uno se puede encontrar. Entonces, es importante revisar eso. También hay algunos casos de algunos elementos, tanto como el secador de pelo, que es este caso, así como los computadores o artefactos que yo quiera revisar, que traen seguros en donde por un tema de estética ocultan el tornillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que de repente ya yo solté el primer tornillo que se ve, empiezo a abrir y resulta que la última parte está trabada y no lo puedo sacar y no se quiere soltar. Y si yo esto lo fuerzo, voy a terminar rompiendo el artefacto y no es lo que queremos en este caso. ¿Ya? Por ende, lo que hacemos es buscar si por algún diseño hay una pieza o algo que sobre o que parezca irregular y empezamos a sacarlo. Normalmente, por ejemplo, los notebooks, ya los computadores cuando van abriendo, en las gomitas que traen para el soporte, cuando yo apoyo el computador, debajo de este trae un tornillo, ya que eso por un tema de diseño y de estética los tratan de ir ocultando. Entonces, después de que logran sacar eso, vamos a abrir y va a salir la tapa de atrás del secador y vamos a tener todo el circuito interno, en donde aquí, si vamos haciendo el seguimiento, al igual de la lámpara, vamos a tener que llegan dos cables, ya que van a seguir siendo acá fase y neutro. Pero a su vez aparecen algunos componentes como unas patitas que están soldadas acá atrás. Esos corresponden a los interruptores que voy a tener para el tema de la velocidad del motor en un caso y el otro lado de la calefacción que voy a querer o requerir. Entonces es importante que cuando estoy revisando el equipo, tener la energía cortada y si por algún motivo lo quiero probar y con la energía viva, ¿no es cierto?, para poder hacer las mediciones, precaución de no pasar a llevar ninguno de esos puntos que se ven del interruptor, porque ellos sí van a pasar energía y cada vez que yo los tope me va a dar la corriente. Entonces en ese punto tener mucha precaución. Normalmente el tema del secador de pelo, ¿de qué va a estar compuesto? De dos instancias eléctricas. Una que va a ser motor, ¿ya?, que es la parte que debe estar girando, y otra parte que van a ser resistencias calóricas. Entonces yo cuando quiero diagnosticar o quiero ver cuál es la posible falla que tenga el equipo, debo reconocer si es que cuando yo presiono la parte de ventilación funciona o no funciona, y cuando veo la parte de calefacción ocurre exactamente lo mismo. Si en ambos casos no está funcionando, tengo que entrar a revisar primero que todo la alimentación, ¿ya? Siempre antes de cualquier intervención al interior de las máquinas, preocúpense de ver que el cable esté mandando la energía que yo necesito. Eso es lo primero que deben tener presente al momento de reparar o de revisar un equipo. ¿Ya? Si el cable no está mandando la energía, ya podemos dejar de lado que el equipo esté fallando primero, como primera instancia, y tenemos que revisar que el cable no esté cortado en alguno de los tramos. ¿Ya? Si eso está cortado, simplemente como reparación, podemos identificar dónde está el inicio de cada uno de los cables. Por ejemplo, acá tengo la llegada de un cable y en el caso del cable café lo tenemos al medio. Yo simplemente lo cambio y puedo colocar un cordón nuevo y habilito un enchufe nuevo y con eso podríamos reparar ya nuestro equipo. Segunda instancia, ya medimos y resulta que sí llega la energía. Debo revisar el número de interruptores. Que el interruptor, cuando yo lo estoy moviendo, va mandando la energía de un punto a otro. Si no lo está mandando, tengo que ver nuevamente qué es lo que pudiese estar ocurriendo. ¿Cómo puedo revisar si el interruptor está funcionando o no está funcionando? Aquí, por el tema especialista, podemos volver a recurrir al tester. ¿Ya?
pero en este caso no lo vamos a utilizar en la escala de voltaje. ¿Por qué? Porque estamos sin energía. Lo que vamos a hacer es ver si esto tiene o no tiene continuidad en el alambre. Entonces, resulta que recién les estaba diciendo que teníamos que ver si esto tenía o no tenía energía y si estaba llegando a un punto a otro. Ya, si no está llegando, yo debo reconocer cuál cable está con problema. Para ello, dentro del tester voy a seleccionar una opción que viene con una chicharra, ¿ya? Que va a estar dibujada en uno de los puntos, que es como una pequeña señal de Wi-Fi que se le asocia actualmente, pero en este caso que es una chicharra. Y voy a seleccionar la función de la chicharra. ¿Y qué va a hacer él? Va a hacer que por cada vez que yo junte los cables, suene, va a emitir un pitito, ¿ya? Con ello, yo voy a poder tomar un extremo del enchufe, por un lado, y voy a poder revisar si el cable llega o no llega a destino. En este caso, por ejemplo, esa batita corresponde al cable café que estaba inicialmente. Mientras que si yo me apoyo en el cable azul, no voy a tener esa continuidad. ¿Cómo voy a revisar la continuidad del cable azul? Desde el otro extremo del enchufe. Entonces ahí voy y mido. Entonces, hasta ahí yo ya puedo saber que el cable funciona. Ahora, para el tema del interruptor, va a pasar algo muy parecido. Voy a tener que por un lado llega la energía y por otro de los extremos debería salir. Entonces, si yo coloco el tester en esos puntos y cambio la posición, comienza a avisar la continuidad. Si esto que yo hago, que lo presiono, no ocurre, hablamos de que el interruptor estaría con problemas. Ahora, en este caso, como es un interruptor de 2 posiciones, voy a tener en una posición ese movimiento y en la segunda posición voy a tener la conducción de ese lado y la del segundo punto de medición. Ya, de esa forma yo puedo ir descartando. Entonces ya tenemos que los interruptores están buenos, están operando, y hasta el momento la ventaja de tener este instrumento es que no requiero de estar con energía para ir midiendo. Ahora, si yo quiero ir subiendo a la parte del funcionamiento eléctrico, ya no solo de la interrupción eléctrica, para este modelo viene con una gomita de seguro en el paso de los cables. Dependiendo de lo que ustedes tengan, puede que exista esa gomita o puede que no. Va a tener unos tornillos que van a soportar los costados del motor, puesto que como esto tiene movimiento, si no tiene algún soporte que lo esté revisando, va a empezar a vibrar y terminaría dañando. Con eso podemos nosotros sacar el interior del secador de pelo. Y esto sí es importante para el tema de mantenimientos que quieran hacer, ir viendo todo lo que puede salir dentro del secador, que va a haber pelo, tierra y sucesivamente. ¿Y eso por qué? Porque al generar una corriente de aire, por un lado va a estar tirando el aire, ¿no es cierto? Pero por el otro lado tiene que succionar, por lo cual todo lo que está en el ambiente va a ir influyendo y afectando, y esto lo va a ir tomando, lo va a ir tomando, lo va a ir tomando hasta el punto que pudiese llegar a generar daños al interior. Entonces, vamos a tener la parte que les decía que era de rotación del motor, que era para la ventilación, que es esto de aquí. Mientras que por otro lado, vamos a tener la parte de calefacción, que es el enrollado de elementos que tenemos aquí. ¿Dónde son las fallas típicas que yo me puedo encontrar con el tema del secador de pelo? Es que funcione el motor, pero no me esté calentando el aire. ¿Eso por qué se produce? Porque este enrollado que yo tengo acá debe tener una continuidad constante desde el punto 1, que es donde inicia, hasta el punto en el que termina. El caso de este, por ejemplo, yo puedo ver que tengo 2 puntos en los que está cortado, por lo cual va a funcionar el motor, va a girar, me va a entregar aire, pero no aire caliente.
¿ya? Entonces, en esto es donde uno tendría que o buscar una resistencia donde el fabricante comprarla y hacer el reemplazo, o bien en algunos casos se une y se hace una soldadura, pero eso es para que perdure un poco más de tiempo y a largo plazo nuevamente va a presentar fallas, puesto que la resistencia cuando se empiezan a cortar es porque ya cumplieron su vida útil en cierta medida, ya llegaron a las temperaturas que podían llegar, entonces finalmente yo puedo arreglar un tramo y más adelante se va a cortar en otros de los puntos producto de temperatura, ¿ya? Eso para el tema que tengan presente en la composición del secador de pelo, en el reconocimiento de los interruptores y cómo yo poder ir detectando si la energía está o no está llegando al punto de trabajo. Y con eso, estimados, ya tendríamos hoy día una vuelta, un poquito de introducción a la parte del trabajo eléctrico, ¿no es cierto?, a reconocer algunas de las fallas, aunque puedan hacer ustedes un par de mantenimientos directamente al interior de sus casas, siempre con la recomendación de todo trabajo que vayan a intervenir ustedes sin la energía, ¿no es cierto? Y si esto sobrepasa de lo que pudieron ustedes hacer, obviamente recurrir a un especialista que pudiese dar un diagnóstico más acabado. Entonces aquí yo dejo el espacio para las preguntas que ustedes tengan, algo que no haya quedado muy claro, que algunas sugerencias también que puedan ir aportando, bienvenidas sean. Y si no, vamos a dar paso ya al cierre un poquito de la temporada. ¿Qué sucede cuando el filamento se coloca rojo en un secador de pelo? Ya. A ver, en el caso de los secadores de pelo, el tema del filamento que se coloque rojo en sí no es tan fuera de lo común, dependiendo del modelo, la marca y la calidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este filamento está diseñado y pensado para convertirse en calor, ¿ya? Entonces, es un alambre especial que finalmente toda energía que reciba la convierte en calor, no en otra cosa. Entonces, con ello se va a colocar rojo, es muy habitual. El tema es cuando ese rojo es muy excesivo y finalmente si llegara a la instancia que se recalentara demasiado, se cortaría el filamento. ¿Ya? Eso tenganlo presente. Entonces es normal que se coloque en rojo. Dígame. Quisiera saber dónde puedo comprar resistencias de plancha de pelo. A ver, resistencia de plancha de pelo. Y bueno, de muchos de los elementos electrónicos se encuentran en Tenderini. ¿Ya? Eso es como uno de los barrios históricos para el tema de repuestos de cosas domiciliarias. Que está ahí cerca de Metro Universidad de Chile. ¿Ya? La calle Tenderini, ahí es donde ven muchos repuestos. Dígame. ¿Dónde se puede profundizar más y aprender de otros aparatos? Ya, a ver, ¿dónde se puede profundizar más y aprender de cada uno de los aparatos que tengan? Van a haber siempre cápsulas y cursos específicos para algunos de los equipos como tal. Hay muchos fabricantes que también suben videos y sugerencias de cómo debería hacerse una mantención o una revisión de alguno de los equipos, ¿ya? Pero así como de global, de todos los elementos que uno puede tener en la casa, es difícil. Siempre uno va como en lo puntual, ya sea para la lavadora, por ejemplo, ya sea para el refrigerador, y van a ir dando tips que van a ser para reparaciones propias de cada uno que pueda intervenir, y otras que son para tener presente que el especialista va a llegar y va a cambiar esa pieza, que también se va a dar caso. Mucho lo que es el refrigerador, por ejemplo, que hay muy pocos puntos que puede intervenir alguien sin saber tanto del área. ¿Ya? No me quedó claro cuándo utilizar tester, buscapolo y detector de fase. Ya. El tester, el buscapolo y el detector de fase, sus funciones van a ir variando un poco. El detector de polo y el de fase tienen una función de poder reconocer cuándo tengo o no tengo energía. La diferencia es que con el de polo yo voy a saber en qué hoyito del enchufe tiene la energía, mientras que con el de fase voy a saber si es que tiene o no tiene energía solamente, pero en cuál de los dos me va a costar más. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y otro. Y el tester, por otro lado, tiene más de una función en el interior, por lo cual yo puedo medir el voltaje y con ello saber cuál es fase y cuál es neutro.
Diferencia que esto no me lo entregaba, puesto que esto me dice si tengo o no tengo energía, pero no me da valores, ya, ambos casos, ni el buscapolo ni el detector de fase. Mientras que el tester sí me entrega el dato de cuánto voltaje o energía yo tengo. Puedo medir la resistencia de los equipos eléctricos que tenga, ¿ya? Y por otro lado puedo medir la corriente. Entonces este instrumento es más completo en tema de aplicación, tiene más funciones, a diferencia de lo que es un buscapolo y el detector de fase. ¿Ya? No sé si con eso responde un poquito más la duda o aclara un poco más la duda. ¿Puedo prender el micrófono? Sí. Parece que, bueno, gracias Guillermo por toda tu entrega de conocimiento. La verdad es que Guillermo es un seco y nos encanta en el fondo la forma didáctica que tiene de enseñarnos. Él es docente, así que sí, no es casualidad de que ustedes entiendan todo lo que dijo y que fuera súper claro en las especificaciones y en el paso a paso. No sé si hay más dudas, estoy viendo acá los mensajes. Seguir este grupo de reparaciones. Nosotros dejamos el Instagram, que es es @reparalabchile. Pueden ahí seguirnos. También tenemos la página web, que es www.reparalab.org. Nosotros queremos seguir haciendo cápsulas, es la idea con Guillermo, y también textil, y también de calzado. Hemos trabajado con rodados, hemos trabajado con hartas áreas del tema de la reparación. Vamos a activar próximamente las jornadas de reparación nuevamente, espero que estén atentos, los queremos hacer en espacios públicos, abiertos, gratuitos, como siempre los hacemos para la comunidad, y que participen. Se aprende mucho en las jornadas de reparación porque nosotros reparamos delante de la gente y abrimos los productos ahí mismo, in situ, para que ustedes puedan no solamente ver cómo se repara, sino que ver cómo funcionan las cosas. Ojalá puedan ir con niños, es súper importante. Y tú me imagino que lo sabes, que los niños desde pequeños puedan entender estas cosas y no vean una caja negra, sino que puedan entender cómo funciona. Exactamente, de hecho los niños tienden a ser más intuitivos con el tema, entonces se van metiendo mucho más rápido. Y por ejemplo lo que yo les comentaba, pero el tema de la robótica, que es parte de lo que hago adicional con el tema de los juguetes y todo, lo aprenden en 3 tiempos, a diferencia de uno ya más adulto que lo toma desde el esquema de aprendizaje tradicional y con el cuidado correspondiente, porque entiende que hay cosas que pueden ser un poco más o menos delicadas. El chiquillo no tiene esa limitación que se coloca uno, y aprenden y van avanzando y después ya quieren aprender un poco más. Entonces la dinámica de ver las situaciones in situ ayuda mucho. Incluso a uno, cuando empezó con la electricidad, parte desde eso, de ver cómo desarmaban cosas, y uno empieza a desarmar y armar. Claro, y a veces la electricidad, el tema que sea electricidad nos da como cierto temor de tomar las cosas, de abrirla, me voy a poner la corriente, no sé, después la voy a enchufar y va a ser un corte. Entonces hay que empezar a perder el miedo, porque el miedo paraliza. Exactamente. El miedo paraliza, entonces si partimos con miedo no vamos a partir. Entonces lo mejor es empezar, ir probando. El test es una súper buena herramienta para ver fallas menores. Sí. Hay diferentes tipos de tester. Bueno, tú le diste más o menos los valores, me imagino, y dónde se vende en San Diego, es un súper lugar donde podemos encontrar, hay galerías donde venden artículos eléctricos. A ver qué dicen. Sí, estamos en eso, estamos en poder armar unos Repair Café y vamos a hacer un ciclo y probablemente partamos con Providencia, así que para que estén atentos. Súper. Qué bueno que están contentos y esperamos que haya sido una buena oportunidad para ustedes, que les haya gustado este taller. Lo quisimos abordar no solamente desde el que aprendan a reparar, sino que entiendan el contexto de la reparación en sí, de la historia. Nos dimos un recorrido bien largo, que a veces fue como medio tedioso, lento, pero súper necesario. Siempre es necesario saber cómo el mundo avanzó para que pasáramos de lo reparable a lo desechable, que es como nosotros con Felpe lo nombramos. Hay una página web que lo mostramos en la segunda sesión, que se llama iFixit, donde pueden ver mucho tutorial. Está en español ahora, hasta el año pasado estaba solo en inglés, pero ahora está en español. Entonces pueden ver un montón de videos de cómo reparar cosas ahí también. Así que sin más, agradecemos a la municipalidad por esta oportunidad, agradecemos a todos ustedes por estar acá presentes. Y nos despedimos para una nueva oportunidad. Vamos a subirlo, estos capítulos a través de las redes, así que van a tener acceso a ellos durante un tiempo. Así que muchas gracias Guillermo. Muchas gracias a usted. Gracias a usted y nos vemos para otra oportunidad. Muy bien.
pareció? Bien, bien, no sé, ustedes cómo me encontraron la clase.